Bienvenidos a este especial de Voces de la Tierra que se llama Camino al Poder, que hemos creado para que los jóvenes conozcan las propuestas de los que quieren llegar a la Casa de Nariño. Entonces el día de hoy, en esta primera entrega, tenemos una invitada muy especial, la senadora Paola Alguín. Senadora, bienvenida a Voces de la Tierra, un gusto estar acá contigo. Muchísimas gracias, es un honor estar hoy en Voces de la Tierra y además inaugurar esta nueva sección que yo espero que todo el mundo la siga, porque nuestro anhelo es que este debate presidencial sea sobre todo un debate de ideas. Senadora, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes, oyentes, por conectarse en nuestro podcast Voces de la Tierra y esperamos que disfruten muchísimo este espacio, así como lo estamos haciendo nosotros. Juanma, iniciamos. Iniciemos de una vez y primero que todo iniciemos con la pregunta que siempre hacemos para los invitados, que es lo que trata el podcast, que es la identidad colombiana. Para ti, senadora, ¿qué significa ser colombiana y sobre todo antioqueña? Pues yo creo que el regalo más grande que Dios me dio fue nacer en este suelo, el privilegio más grande. Yo me siento sumamente orgullosa y privilegiada por ser colombiana, por la historia de nuestro país, por lo que hemos hecho, por los momentos y las dificultades que como nación hemos pasado y hemos superado, porque yo creo que hay unas características en el colombiano que los hacen únicos en el mundo. Y este es un país que a pesar de haber sufrido tanto por la violencia, la gente no es amargada. El colombiano es alegre, es optimista, nunca pierde la esperanza. El colombiano es muy trabajador. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en muchos países y siempre que uno llega, lo que destacan todos los gobernantes de otras naciones, los empresarios, es el colombiano es muy trabajador, el colombiano es muy creativo y yo creo que esa es una riqueza enorme y además nacimos en un país que tiene todo. Nosotros tenemos dos océanos, tenemos ríos, tenemos todos los pisos térmicos, tenemos agua, tenemos minerales. Yo digo, a veces nos quedamos de llenos. Tenemos una fortuna tan grande que de pronto no la hemos sabido administrar, pero tenemos un país que todavía tiene todo el potencial para crecer. Senadora, yo quisiera añadir algo más y es que hace poco, pues a ver, yo creo que las juventudes, sobre todo nosotros que incursionamos en la política desde que estamos tan pequeños, tenemos que ir encontrando ese mantra o esa que nos mueve, ¿cierto? Y yo siento que hace poco personalmente encontré el mío, ¿cierto? Como lo dije en un discurso que di el viernes en un modelo de las Naciones Unidas, eso es creer. Y eso es lo que quisiera añadir a lo que acabas de decir. Los colombianos nunca dejamos de creer y me parece muy bonito porque a pesar de todas las adversidades nosotros elegimos creer en nuestro país y eso es lo que admiro de los candidatos presidenciales pues para las elecciones del otro año, que no se deja de creer porque estamos en un gobierno difícil, estamos en un gobierno y en un periodo complicado al tener nuestro primer presidente de izquierda y saber que una administración, en mi opinión, bastante mediocre. ¿Usted qué opina de cómo lo ha hecho el presidente Gustavo Petro? ¿Cómo ve las elecciones del próximo año? Yo creo que ahí hay varias cosas importantes. La primera es efectivamente, como tú decías, después de más de 200 años de vida republicana, es la primera vez que Colombia enfrenta un gobierno de corte social comunista y eso cambia todo, porque es un gobierno que tiene otras formas, otras reglas de juego y que quiere implementar a las buenas o a las malas su modelo. Eso es muy retador y además es muy retador para la institucionalidad, porque Petro en ese afán de imponer su modelo termina pasando por encima del Congreso, termina atropellando las cortes, termina atropellando los medios, termina atropellando la oposición. Entonces ahí hay un primer reto muy grande que es la tensión institucional que provoca el gobierno. El segundo reto es la policrisis. Es un gobierno que nos llevó 30 años atrás en el tema de seguridad. Yo creo que ustedes han visto, otra vez tenemos cifras de secuestro que no veíamos hace más de una década, un gran control territorial por parte de las estructuras criminales. La Defensoría del Pueblo dice que hoy las estructuras criminales operan en más de 800 municipios, eso es más o menos el 70% del territorio. Tenemos otra dificultad enorme
y es la crisis económica, porque es un gobierno que no genera confianza en la inversión, que cambia las reglas de juego, que persigue ciertos sectores, el sector minero energético, que quiere estatizar todo. Entonces, la salud, en vez de solucionar los problemas que tenía el sistema, porque tenemos un gran sistema de salud, pero como todo es perfectible, había cosas por resolver, Petro lo empeoró. Está empeorando la crisis pensional, y seguramente, gracias a Dios, no pasó la reforma laboral, porque eso iba a acabar con la posibilidad de generar más empleo, de formalizar. Entonces, el segundo reto es la policrisis, y el último reto es que sí tengamos elecciones. O sea, al final, tu última pregunta es el primer gran reto, y es la actitud que viene asumiendo Petro. Empieza a generar preocupación sobre si sí se van a garantizar elecciones libres y transparentes en el 26. Y yo creo que ese es el primer gran acuerdo que tendríamos que hacer como nación, porque no importa si usted es de centro, izquierda, derecha, cuál es su partido político, si usted es demócrata, debería luchar para que se cumpla lo que dice la Constitución, y es que tienen que hacerse elecciones libres y transparentes para cambiar el gobierno en el 26. Senadora, ese es el principal reto que tenemos, pero creo que es fundamental que le enviemos un mensaje a los jóvenes que nos están viendo, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a esos jóvenes que no confían en la política, que confíen y que crean en Colombia sobre todo, que es lo más importante. Entonces, senadora, ¿cuál es tu mensaje para los jóvenes que nos están viendo? Yo creo que lo primero es que los jóvenes entiendan. Siempre les dicen los jóvenes son el futuro. No, los jóvenes son el presente, es que están aquí y ahora, y desde ahora pueden ayudar a cambiar todo. Entonces, lo primero es: no piensen a futuro, piensen en hoy, piensen en lo que pueden cambiar hoy. Dos, el país y el mundo se transforma a partir de las transformaciones que cada uno puede hacer. Un joven que se compromete como estudiante, como hijo, como profesional, como ciudadano, como demócrata, cambia el mundo. Entonces, créansela, tienen un poder enorme de transformación, pero tienen que usar ese poder. Y la otra cosa importante es: Colombia es un país que puede ser una gran potencia energética, una gran potencia creativa, una gran potencia económica, pero eso depende de todos. Esa no es tarea ni de un político, ni de un partido, ni de un sector. Esa es una tarea de todos los colombianos, y ahí los jóvenes pueden jugar un rol protagónico, pero ese rol nadie se los va a regalar. Ese rol se lo ganan ustedes con trabajo, con esfuerzo, con disciplina, como se gana todo en la vida. Entonces, mire, a Colombia la han transformado los jóvenes. Si ustedes miran la historia de independencia, Bolívar, Santander, Córdoba, eran unos niños, eran unos niños. Ellos hicieron la revolución y nos dieron la libertad. Si ustedes miran grandes movimientos políticos en Colombia, los han liderado jóvenes. Entonces, recuperen ese protagonismo, pero un protagonismo positivo, no destructor. Nosotros no queremos más jóvenes en la primera línea incendiando CAIS, violentando los derechos de los demás, tratando de imponer sus ideas por la fuerza. Nosotros queremos jóvenes haciendo otro tipo de revoluciones, desde el arte, desde las empresas, desde la política, pero siempre en el marco constitucional y legal. Entonces, mi llamado es a que se lo crean, a que hagan la revolución que son capaces de hacer, pero sobre todo en positivo, en el marco institucional y legal. Senadora, primero completamente de acuerdo, y quisiera una vez más añadir algo, porque siento que en este momento usted está retratando o ilustrando un sueño que todos tenemos acá, y es ver a los jóvenes más en la política. Pero dentro de ese sueño, algo que yo pienso es que las mujeres también deberíamos tomar más las riendas en la política. Son muy pocas las mujeres en este momento que vemos que están liderando movimientos, y por eso la admiro a usted, porque mujeres como la senadora y como yo somos mujeres que soñamos con una mejor Colombia, pero de soñar a hacer la acción hay un camino muy largo. Y quisiera saber, para usted, cómo ha sido incursionar en la política desde el punto
femenino. ¿Cree que nosotras estamos en desventaja? ¿Cree que hay algo que nos está desmotivando para que no tomemos estas acciones en la política? ¿O cómo evalúa usted este aspecto? Varias cosas. La primera es, hay una realidad. Cuando yo recorro el país, uno va a los municipios y a los departamentos, a los distintos departamentos y se da cuenta que el liderazgo social casi siempre está en manos de mujeres. Usted va y normalmente hay mujeres en las juntas de acción comunal, en las ONGs, en todos los grupos y organizaciones. Cuando usted le dice, hombre, usted tiene un liderazgo brutal, venga a hacer política, y dice, no, allá no. Ahora, parémoslo ahí. Ahora les voy a decir otra realidad. Yo nací en un hogar donde somos 2 mujeres y un hombre. Y en mi casa se premiaba el esfuerzo. Se premiaba el trabajo, se premiaba el estudio y nunca nos hicieron ver que había una diferencia entre ser hombre o mujer, porque finalmente lo que se premiaba era el mérito. Entonces yo nunca vi, pues a mí nunca me pareció que fuera raro que una mujer hiciera política o fuera militar o hiciera cualquier cosa, porque en mi casa era normal que si usted era hombre o mujer no importaba, que finalmente era el esfuerzo del trabajo el que le daba las oportunidades. Esa es mi realidad. Ahora vamos a qué pasa hoy en Colombia y vamos a encontrar que ahí hay unos puntos bien complejos. El primero es que normalmente los movimientos feministas le están hablando a las mujeres de techo de cristal, de lo que no puede hacer, le están recalcando todo el tiempo que esta es una sociedad patriarcal, no sé qué, es decir, magnificando y repitiendo limitaciones. Y yo alguna vez que me invitaron en un foro donde habían bastantes feministas, les decía, ¿por qué no intentan hacer el ejercicio contrario? Y es, ¿por qué no más bien le cuentan a las mujeres cómo se puede hacer? ¿Y quiénes lo hicieron? ¿Y por qué funcionó? Y yo creo que esa debería ser nuestra tarea. Primero, hacer entender que las mujeres podemos ser y hacer lo que queramos, que no hay límites, que necesitamos lo mismo que necesita un hombre, disciplina, esfuerzo, trabajo. 2, entender que hombres y mujeres no somos enemigos, somos complementarios, porque los hombres tienen unas habilidades, unas destrezas y las mujeres tenemos otras. Por ejemplo, los hombres se concentran muy fácil en una tarea, no le pida 2 o 3. Las mujeres venimos con otro chip. Usted ve a la mamá con una mano dando el tetero, vigilando a un hijo, poniendo cuidado al otro que está por allí. Somos multitarea. Es normal por los roles que jugamos. Uno ve que la mujer, por ejemplo, es más conversadora y normalmente las mujeres tienen una capacidad comunicacional y empática mayor que los hombres. Uno ve también, por ejemplo, que las mujeres tienden a ser más ejecutivas y los hombres nos dicen intensas, pero es porque somos obsesivas con las tareas. Un hombre empieza una tarea, si ve que hay mucha dificultad, que lo haga otro. En cambio, las mujeres nos obsesionamos hasta que la terminamos. Entonces, eso no es ni malo ni bueno. Tenemos características distintas, somos complementarios. Una mejor democracia requiere la visión de hombres y mujeres. Una mejor democracia requiere la participación de hombres y mujeres. Hay una cosa cierta y es, el camino no ha sido fácil, pero hay unas mujeres que han hecho un enorme esfuerzo para que nosotras estemos hoy donde estamos. Es que las mujeres hace 50 años pudimos votar, eso es nada. Y ya hay mujeres senadoras, hay mujeres candidatas presidenciales, hay mujeres generales. Entonces, pensemos más bien en el montón que han logrado y yo quiero aprovechar este espacio para invitar a las mujeres a que seamos más solidarias entre nosotras, a que le facilitemos el camino a las demás contándoles cómo lo hicimos, cómo lo logramos, cómo es más fácil, porque uno a veces se encuentra que son más crueles las mujeres entre ellas, a veces uno encuentra más apoyo en los hombres que en las mujeres. Entonces yo creo que si nos diéramos a la tarea de ser más mentoras que competidoras de las demás mujeres, seguramente estaría mucho mejor. Y es, ayudemos, yo ya llegué aquí, ven, yo te cuento cómo lo hice, qué funciona, qué no funciona,
La competencia está bien, pero también está muy bien ser solidaria con las otras. Así es, senadora. Y yo creo que el liderazgo femenino es esencial para el país, porque creo que se necesita mujeres que inspiren, hombres que inspiren también, como ustedes dos. Entonces esta pregunta es para que sea un poco más conversado. Primero a ti, senadora, tu sueño desde muy pequeña era ser presidente. Cuéntanos de dónde viene ese amor por la política, por el país. Cuéntanos. Ese es un defecto de nacimiento, diría yo, y es, yo siempre les cuento una historia porque yo una vez escuché a un señor japonés diciendo que todos tenemos una razón de ser en la vida, o sea, cada uno tiene una razón por la que nació. Eso se llama, creo que Ikigai en japonés. Y hay gente que a lo largo de la vida, en el transcurso de la vida, a medida que pasan los años, que estudia o que tiene ciertas experiencias, encuentra ese sentido de la vida. Y hay gente que desde chiquito sabe. Entonces, ustedes no han visto que a uno los papás cuando está pequeñito siempre le dice, ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? A mí mis papás me preguntaron, mija, ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? Yo le dije, presidente. Tenía 4 años. Y yo creo que ellos tenían la esperanza de que fuera una bobada de niña y que se me pasara. Pero me volvían a preguntar a los 10, a los 15, a los 20, y la respuesta era la misma. Yo creo que yo tuve un privilegio que fue reconocer desde muy pequeñita la razón de ser de mi vida. Y eso ha hecho, eso ha facilitado mis elecciones, porque yo he estudiado, he trabajado y mi vida siempre ha estado enmarcada en esa dirección. Yo siempre digo, lo duro cuando uno no sabe para dónde va es que cualquier bus le sirve, uno termina muy despistado. Pero yo desde los 4 años sé qué quiero ser y hacer y eso me ha facilitado las decisiones en el camino. Yo también les voy a confesar una cosa. Con los años entendí que al final lo importante ni siquiera es ser presidente, sino lo que he pasado y lo que he vivido en ese camino. Yo dije eso cuando tenía 4 años, ya tengo 51. Yo llevo 47 años en este camino. Y por esa obsesión de niña he logrado recorrer el país, conocerlo, enamorarme, metérmelo en las venas. Y yo digo, ya finalmente lo demás ni siquiera importa. A mí me pasa como decía un indígena chiapaneco, ya si me muero llena, porque ya el camino que me tracé desde niña me permitió lo que más quería yo, que era conocer a Colombia, enamorarme mucho, 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 porque es mi traga enferma Colombia, y ya lo otro es simplemente un cargo, que claro que sería grandioso porque tengo 1000 planes y 1000 sueños de lo que se debería hacer, de lo que podríamos llegar a hacer, pero yo ya me siento llena con el camino, eso ha sido muy chévere. Qué gran mensaje, senadora. Y Uribe decía chiquito que quería ser presidente y lo logró. Ojalá también lo logres tú y muchas personas que sueñan eso. Para que sea un poco más conversado, a Susi, ¿cuál es tu sueño en la vida? Uy, la verdad es complicado. Yo no te podría decir ser presidente porque siento que un gran poder viene con gran responsabilidad y no me siento con la responsabilidad de decir que podría tomar las riendas de este país en este momento. Pero sí, yo creo que mi sueño es hacer algo por la gente en este país, marcar la diferencia, cambiar las injusticias. Hace poco incluso veía un video de la marginalización en este país, de personas que no les llega al Estado. Y eso es lo que yo quisiera cambiar, que al menos una persona le cambie o le mejore la vida gracias a mí o gracias a mis acciones o lo que yo haga. Y ya son distintos métodos los que uno puede escoger para eso, no es solamente la política. Uno puede impactar a través del arte, a través de la ingeniería, a través de todas las cosas, a través de la medicina. Pero es lo que decía la senadora ahorita, y es que a veces la política y Colombia es una traga muy brava. Entonces eso a mí me cogió y me dio 3 vueltas desde que tengo más o menos 10 años y yo siento que tú ya entras ahí y no puedes salir porque tú sientes lo que la gente siente, tú sientes al país, a ti te duele el país. Entonces yo creo que ese sería mi sueño, impactar. El tuyo, Juanma. Bueno, mi sueño es, como decían ustedes, es impactar, pero desde el periodismo, porque desde que vengo con el proyecto de Voces de la Tierra,
es transmitir a los jóvenes, porque me encanta el sentido de pertenencia, sobre todo que los jóvenes se sientan orgullosos de ser colombianos. Yo soy uno de ellos que me siento demasiado orgulloso y feliz de haber nacido acá, entonces ese es mi sueño, que los jóvenes se vuelvan a sentir orgullosos de este país y a través del periodismo y de la política, si se puede, impactar positivamente en Colombia. Y yo ahí te voy a contar un chisme, y es que cuando yo entré a estudiar periodismo, la decana de mi facultad era Luz Gabriela Gómez, y ella me preguntó, ¿usted por qué quiere estudiar periodismo? Y yo le dije, porque yo voy a ser presidente de Colombia. Entonces se quedó mirando de como, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Y le dije, el periodista y el político trabajan con lo mismo, la opinión pública. Y los dos tienen más o menos la misma tarea, que es informar, formar y movilizar. Eso es lo que hace un periodista, eso es lo que hace un político, desde orillas diferentes, pero en el fondo es un ejercicio muy parecido. Además, porque yo aprendí una cosa con los años. Usted, para ser político, tiene que tener una visión de país, tiene que tener capacidad gerencial, porque si no, pues simplemente es un sueño. Usted tiene que ser capaz de convertir esa visión en algo tangible, en proyectos, en programas, en un plan de trabajo. Pero además, tiene que ser muy buen comunicador, porque si no, créame que no funciona. Porque para usted lograr la transformación, usted tiene que mover a otros, usted tiene que tocar el corazón de los otros, usted tiene que inocular unas ideas en los otros, y eso es un ejercicio comunicacional. Entonces la ruta es perfecta, porque contrario a lo que la gente cree, es muy parecido el trabajo del periodista al del político. Y ojo, porque el mal periodista y el mal político son igual de peligrosos. Son igual de peligrosos. Hay creo que es de Caro, un escrito hermoso que dice que el periodismo tiene que ser antorcha y no tea, algo así, y hace una descripción hermosa, porque el mal periodismo hace mucho daño. El periodista que no es independiente, que informa con sesgo, con rabia, que no tiene compromiso con la verdad, termina siendo muy dañino en una democracia. Recordando a Vargas Llosa, que falleció ayer, ahí perdió el mundo un grande, no solo de la literatura, sino de la lucha democrática. Él decía que la buena salud de la prensa habla de la salud de un país, de una democracia, y eso es verdad. Yo siento que hay muchísimos, como dije ahorita, hay muchas rutas en las que uno puede impactar al país. Y siento que hay 3 pilares, que 2 ya fueron mencionados, y me gustaría decirles a ustedes, oyentes, otro, y son los educadores. Siento que los educadores son la clave de este país, y desde la educación se puede cambiar muchísimas cosas, se puede movilizar muchísima gente. ¿Por qué? Porque quisiera compartirle una idea, senadora, a ver qué opina usted frente a esto, y es que la educación cambia la causa del problema. Muchas veces nosotros intentamos mitigar el efecto, por ejemplo el narcotráfico, mover más agentes policiales, tener más requisas de migración, tener más requisitos legales en las fronteras, en las vías aéreas y terrestres, pero muchas veces no entendemos cuál es la causa del problema, y la causa es que los jóvenes deciden meterse a la drogadicción, deciden meterse a todo el tema del narcotráfico, deciden meterse al dinero fácil, y desde la educación es que podemos cambiar la causa, para que el efecto ni siquiera llegue a ser pensado. Así que yo quiero preguntarle cómo ve usted la educación de este país, qué piensa hacer en caso de llegar a la Casa de Nariño, porque siento que es un tema que a todos los jóvenes nos debería interesar mucho, y es nuestra responsabilidad tomar las riendas de la educación en este país. Hay un tema muy importante, y es, yo creo que temas como el narcotráfico y eso son demasiado complejos y hay muchas causas, pero la educación sin duda es un detonante. Hay varias cosas que yo creo que son importantes. La primera es, hay que entender la educación más allá de la formación en competencias. La educación tiene que ser mucho más integral, la educación tiene que ser capaz de formar en valores,
tiene que ser capaz de formar a un ciudadano integral, no solo que sepa ser, hacer, sino pensar también. Y en ese sentido yo he dicho, hace mucho daño el profesor que cree que su labor es adoctrinar, porque los profesores lo que tienen que hacer es generar pasión por el conocimiento. Hoy estamos en un mundo donde hay muy fácil acceso a demasiada información, valiosa y basura, pero ahí está. Usted que tiene que generar pasión por el conocimiento, por la búsqueda de la verdad y capacidad para pensar, para discernir. Y en ese sentido es muy importante enseñar a preguntar. El profesor lo que debería hacer, yo fui muchos años profe universitaria, mis alumnos obviamente son mucho mejores que yo, y yo lo que trataba de hacer siempre era generar pasión por el conocimiento, porque finalmente cada estudiante termina forjándose a sí mismo también, con su disciplina, con su capacidad de investigar, de conocer cada vez más. Entonces, primero, generar pasión por el conocimiento. 2, enseñar a pensar. Y yo creo que una de las cosas que se debería enseñar de la cuna a la tumba es filosofía. Aprender a pensar, aprender a preguntar. Formación en valores. A usted no le sirve nadie muy inteligente que no sea ético, que no tenga compromiso con la sociedad y con los demás. La otra cosa es entender que el mundo cambió, el mercado cambió y las necesidades también. Entonces nosotros tenemos unos pensum y una formación muy del siglo pasado. Ahora hay que buscar alternativas diferentes y ya hay gente que lo está haciendo. En Bucaramanga, por ejemplo, yo conocí a alguien que dirige una institución que se llama Campus Lands. Es preciosa porque allí entran jóvenes, la mayoría estrato 1, 2 y 3, a aprender programación de computadores. Es una formación intensiva, dura 10 meses. Más del 80%, creo que el 85% salen de a un empleo. Y para conseguir ese empleo se demoran en promedio 55 días. Eso es efectividad. ¿Qué les enseñan? Bilingüismo, programación y competencias blandas. Todo lo que tiene que ver con liderazgo, con un montón de cosas súper chéveres. Ese es un ejemplo. Está sacando profesionales en programación en menos de un año. Y les voy a dar otro. Yo estaba en un curso de ciberseguridad en Ecuador y allí encontré 2 personas maravillosas de Google. 2 personas maravillosas de Google, Tiago y Lore. Entonces allí las conocí. Perdón, que es que allí me están saludando por la ventanita de Google. Y los conocí y me contaron que existía una cosa que se llama Women CISO. ¿Qué es Women CISO? Son unos cursos gratuitos para mujeres que las forman en ciberseguridad e inteligencia artificial. Entonces uno empieza a encontrar que ahí hay un montón de herramientas, pero que a veces tampoco hemos logrado conectar oferta y demanda, que eso es clave. Nosotros veíamos, por ejemplo, en el foro de educación que mucha gente no estudiaba porque no tenía recursos. Y cuando se investigó que tanta gente sabía de los créditos ICETEX, de las becas de algunos municipios, de algunas gobernaciones, de entidades, la mayoría no los conocía. Entonces, de hecho, hay muchas becas que se pierden porque la gente no accede. Entonces yo creo que hay que conectar más oferta y demanda, hay que pensar en una formación del siglo XXI. Hoy es inconcebible que no formemos a los niños desde pequeños en bilingüismo, en temas de matemática, ingeniería, por ejemplo, en estudios financieros. O sea, yo creo que a los niños desde chiquitos hay que enseñarles a manejar la plata, hay que enseñarles a ahorrar, en Alemania desde pequeños les enseñan temas financieros. Yo creo que aquí también hay que hacer eso. Entonces yo me sueño una formación así más de este siglo. Eso pasa por varias cosas. Uno, por entender que hay que formar de la cuna a la tumba. Es decir, si usted no se encarga de los niños de 0 a 5, lo que haga de ahí en adelante es plata casi perdida. Porque de 0 a 5 años se dan más o menos 1 millón de conexiones neuronales por segundo. O sea, es el momento en el que
es como una esponjita de aprendizaje, y lo que usted logra hacer ahí en el tema nutricional, en el tema de relacionamiento, eso marca la vida de ese individuo. La otra es entender que a la gente hay que formarla también cuando es adulto. El mundo va a ser un mundo de viejos dentro de poquito, esa es una realidad. Uno tiene que estudiar demografía para uno saber, porque mucha gente diseña políticas públicas para la foto, no para la película. Colombia en el 2050, más del 25% de la población va a ser mayor de 60 años. Hay que ir pensando en eso, porque usted tiene que diseñar políticas públicas acorde al país que viene. Entonces yo creo que ese tema es importante, y entender que hoy hay que flexibilizar, que hoy hay otras formas de aprender que son igualmente valiosas, muy potentes, muy poderosas, y que eso es lo que necesitamos insertar. Y para eso hay que motivar también los profes, porque hay profes que todavía creen que esto es a punta de regaño, memoria y tablero, y no, el mundo cambió. Así es, senadora. Hay un tema que me preocupa mucho y que por eso nace también el podcast, que es la narcocultura que está y la apología al narcotráfico, especialmente en los sectores turísticos de Medellín. En la Comuna 13 hay una estatua de Pablo Escobar. Entonces, tú, si llegas a la presidencia o desde el Senado, ¿qué se puede hacer? También desde el sector, desde la sociedad civil, ¿qué podemos hacer para que la narcocultura, esta apología que se hace al narcotráfico en Colombia, se acabe? Y nosotros en Voces de la Tierra, en los próximos días vamos a lanzar una campaña que se llama Nunca Más, que es para promover, sobre todo, en contra de este tema, el narcotráfico, y mostrar la verdadera cara de lo que vivió Medellín en los años 80. Yo creo que nosotros ahí tenemos un problema, y es que para la gente se volvió muy rentable el cuento narco, y no se dan cuenta que con eso revictimizan a las víctimas y viven haciendo apología al delito. Ojo, y no solo de Pablo Escobar, de la FARC, de los paracos, de los helenos. Entonces uno ve apología a Camilo Torres, al Mono Ojoy, a Pablo Escobar, a Carlos Castaño. Por amor de Dios, esos no pueden ser los referentes de una sociedad. Eso no puede ser lo que uno tenga estampado en una camiseta. Así como a mí me parece vulgar que uno tenga un asesino como el Che Guevara en la camiseta, me parece terrible que tenga estampado a Pablo Escobar. Entonces lo que yo creo es que nosotros, yo lamentablemente no he logrado que pase, pero yo ya presenté un proyecto de ley que prohíbe la apología al delito, porque eso finalmente, ¿qué hace? Que se esté repitiendo la historia. Yo creo que uno tiene que conocer la historia para que no se repita, pero tiene que ver también cómo la cuenta, porque lamentablemente uno ve que aquí hay mucha gente dedicada a las narconovelas, porque son muy rentables, pero al final no hacen lo que debería ser un relato como ese, y es: yo te cuento la historia, pero también trato de hacerte ver que eso no debería volver a pasar. Entonces, yo creo que ahí está todo por hacer. Hace mucho daño todo ese cuento, y sabes que a las naciones las definen mucho los dichos, y en Antioquia había un dicho doloroso que era: mi hijo, haga plata, bien o mal, pero haga plata. Eso no se vale, eso no se vale. El fin nunca va a justificar los medios, porque hay medios que son éticos, legales, correctos, y hay otros que no. Entonces no puede ser hacer plata de cualquier manera, no puede ser imponer tu voluntad por la fuerza, a punta de bombas, a punta de sangre, a punta de fusil. Y ahí yo creo que Colombia debería hacer también un gran pacto, primero para acabar, mejor dicho, para satanizar, para repudiar cualquier tipo de violencia, porque Colombia no puede seguir creyendo que una violencia es buena o mala si viene de un guerrillo o si viene de un paraco. Aquí mucha gente volvió la afinidad ideológica complicidad criminal. Entonces uno ve, y yo les voy a contar esta anécdota que para mí fue dolorosa. Estábamos el 9 de abril conmemorando el Día de las Víctimas en el Congreso. El vicepresidente
de la Cámara es el hijo del paramilitar Tovar. ¿Cómo se llama? Rodrigo, Rodrigo Pupo Tovar. Se llama así, es así que se llama, yo ni me acuerdo. Jorge 40, creo. Jorge 40, yo ni me acuerdo. El hijo es representante a la Cámara. Y él, como no estaba el presidente, tenía que asumir la presidencia. Y ardió en ir a la Pizarro y un montón de gente. Y yo decía, es malo porque es hijo de Paraco, Pizarro es hija de guerrillero, y ahí no es malo. ¿Cuál es el rasero? ¿Cuál es el rasero? Ella dice, es que mi papá era del M-19, estuvo en un proceso de paz, el papá del otro también estuvo en Justicia y Paz en un proceso. ¿Cuál es el rasero? Y la otra cosa, no hay delito de sangre. Entonces se indignan por los hijos, pero no dicen nada de los 10 guerrillos que sí son guerrillos, que son responsables directos y tienen curul. Hipócritas, hipócritas. Eso no puede seguir pasando en Colombia. Es que no hay justificación para la violencia de un lado o del otro, ni de guerrillos, ni de paramilitares, ni de mafiosos. Colombia tiene que dejar de justificar la violencia como herramienta. Tiene que dejar de justificar que el fin es hacer plata al precio que sea. Entonces me encanta tu campaña y me encantaría que los colombianos entendamos, primero, que uno tiene que reconocer la historia sin vergüenza, no es nuestra historia, dolorosa, dura, pero es nuestra historia, esa es la raíz. Reconocerla sin hacer apología a los bandidos, porque la historia es para que no se vuelva a repetir. La historia es para que no se vuelva a repetir. A mí me parece absurdo cuando todo el tiempo el señor Petro está diciéndole a todo el mundo nazi, trivializando una cosa que es tan dolorosa y tan grave. A él le parece que es que el holocausto fue una bobada y que él puede andar diciéndole nazi a todo el que no piensa como él. Entonces, dejemos de trivializar cosas que son tan importantes. Dejemos de hacer apología al delito y dejemos de justificar la violencia. Aquí no puede ser que si usted es Paraco, entonces tiene que pagar cárcel. Si es guerrillo, váyase para el Congreso. No, aquí todo el que viole la ley tendría que pagar por eso. Senadora, yo estoy completamente de acuerdo. Siento que la violencia, incluso ideológica, sin ideología, cualquier violencia no es justificable en este país, y por eso bautizamos así esta campaña, Juanma, no sé tú qué pienses, como nunca más de ningún partido, de ningún bando, nada. Pero yo siento que para entender esta realidad, solamente si nos lo dicen no lo vamos a entender, por lo menos los jóvenes, sobre todo que no lo vivimos. Así que yo creo que nosotros tenemos que educarnos y aprender de esto por medio de la lectura, porque siento que a veces la televisión o los medios digitales pueden tener una influencia completamente como idealizada para lograr un propósito, para adoctrinar a ciertas personas. Y por eso yo quiero dar paso a la pregunta de que si usted cree que hay un libro que todos los jóvenes deberíamos leer por lo menos una vez en la vida, ¿cuál sería? Puede ser para evitar otra vez que esta historia se repita, para mejorar como persona, para mejorar como futuros políticos. ¿Cuál cree que puede ser este libro? Aquí hay varias cosas y la primera es lo malo es que no solo buscan adoctrinar a través de películas, series y redes, a través de libros también. Y lamentablemente aquí uno encuentra que casi todos los textos los han escrito quienes quieren favorecer la historia para un bando de los criminales. Hay que decir la verdad. Incluso uno lo ve en muchos textos escolares y en muchas preguntas de evaluaciones de Estado que no debería ser así. Pero depende de para qué. Depende de para qué. Porque hay unos libros que son fundamentales en la vida. Por ejemplo, si usted quiere aprender marketing político, adivine qué se tiene que leer. La Biblia. Jesús era un político finalmente, lo que hizo fue una revolución de ideas. Y cuando yo estudiaba comunicación, mi profe de publicidad era Memo Ángel, que lo amo. Y él un día me dijo, le hace la Biblia. Yo no entendí, pero después cuando la empecé a leer, claro, Jesús es el político perfecto, porque tenía una visión, gerencia y comunicación.
hablaba con parábolas para que la gente le entendiera, escribían cartas, iba de pueblo en pueblo contando sus ideas. Esa es la política. Entonces, marketing político se puede aprender con la Biblia. Ahí hay muy buenos ejemplos para aprender política. Si uno quiere aprender la importancia de la fuerza del Estado, hay un libro que se llama Leviatán, de Thomas Hobbes. Es un gran libro para aprender la importancia, el papel que juega el Estado, la fuerza del Estado. A ver, otro libro bueno. Hay que leer muchas biografías, hay muy buenas biografías de Churchill, es un gran político para tiempos de crisis, entonces yo creo que vale la pena leerse todas las biografías que se puedan de Churchill, muchos libros de liderazgo, hay uno que tiene rosca, pues, y no puedo dejar de recomendar, que No hay causa perdida de Uribe, porque de hecho cuando yo estudiaba en Washington nos recomendaban leer ese libro. Vale la pena leerlo, pero y a ver, de historia, es que los libros de historia de Colombia son muy complejos, pero por ejemplo ustedes que me hablaban el tema de la identidad de la nación, hay un libro de Serrano, un profesor, que explica que uno de los problemas de Colombia es que nosotros no tenemos una identidad como nación. Enrique Serrano, ese es un libro que vale la pena leer porque lo pone a uno a pensar. ¿Por qué no tenemos una identidad? Aquí uno sabe que puede identificar a un costeño, a un paisa, a un boyacense, pero nos ha costado crear un mito fundacional y algo que nos identifique a todos como colombianos. Senadora, y faltó un último libro, el que tú escribiste con Juan Espinal. Pero es que ese sí no es tan famoso, ese no. Pero este libro, yo les cuento un poco la historia. Cuando se llevan preso a Uribe, para mí eso fue un golpe mortal, porque yo decía, si le hacen esto a un inocente, que fue presidente, ¿qué nos queda a los demás? Entonces resolvimos con Juan llamar mucha gente que conocía a Uribe y preguntarles cuál era el Uribe que ellos conocían. Entonces por eso el libro se llama El Uribe que yo conozco. Nosotros hicimos la introducción y ya sin hacerle ninguna edición empezamos a publicar los textos y ustedes encuentran desde textos de Aznar hasta uno muy lindo del dermatólogo de Uribe, de Julián, o sea, todo mundo, ministros de Uribe, y yo creo que fue una manera muy sencilla de rendirle un homenaje diciendo, este es el Uribe que la gente conoce, este es el verdadero Uribe. Vale, senadora, agradecerte, muchas gracias por habernos acompañado en esta primera entrega de Camino al Poder, muchos éxitos en la campaña y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes y les voy a hacer un reconocimiento por algo. A la gente le da miedo hablar de poder, es como si tuviera una connotación negativa y en el fondo la política es solo eso, es un ejercicio de búsqueda de poder y el poder no es nada distinto a uno tratar de influir en el otro, en lo que piensa, en lo que hace. Entonces a mí me encanta que sea de frente, porque hay gente que le cuesta hablar de poder, como hay gente que le cuesta decir derecha, como hay gente, yo creo que hay que quitar un poquito las taras cognitivas y llamar las cosas por su nombre. En el fondo siempre la política es un ejercicio de búsqueda de poder. Entonces de verdad muchísimas gracias y me siento súper honrada de haber inaugurado esta sesión. Senadora, muchísimas gracias por acompañarnos, por responder estas preguntas, por darnos este espacio y reconocer a los jóvenes también como agentes del movimiento del poder, como agentes del cambio. De verdad que dice mucho que nos haya aceptado esta entrevista. Gracias a ustedes oyentes por acompañarnos en este episodio de Voces de la Tierra. Esperamos que lo hayan disfrutado muchísimo y hasta la próxima. Muchísima suerte en la campaña. No, muchas gracias y ojalá me vuelvan a invitar. Siempre bienvenida, senadora. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.